la iglesia, pasado, presente y futuro, para saber hacia dónde vamos. Este es el tema del día de hoy. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 comienza diciendo así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así el libro de Marcos nos explica el comienzo del ministerio público de Jesús. Dice que Él viene a Galilea, comienza a recorrer sus calles predicando el evangelio. Si evangelio se puede traducir como buenas noticias, ¿cuál sería esa buena noticia que Jesús estaba transmitiendo? Continuamos en el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús inicia su predicación diciendo: arrepiéntanse, porque el tiempo se ha cumplido. Jesús ya había nacido en Belén, había pasado su periodo de adolescencia y ahora era un adulto joven. Se cree que tenía alrededor de 30 años cuando él inicia su ministerio. Ahora dice: el tiempo se ha cumplido. Es que el Padre Celestial, Dios, había diseñado para su vida un plan que ahora tenía que empezar a desarrollarlo. Ahora Él inauguraba un nuevo tiempo y lo hacía caminando por las calles de Galilea, predicando que el reino de Dios se había acercado, que tenían que creer en el evangelio. ¿Qué palabras son estas? Interesante para profundizarlo. Tengo un pastor amigo que suele comenzar sus charlas diciendo: hay una necesidad urgente, tenemos que devolverle la iglesia a Dios. Es fuerte la expresión, porque significa que de alguna u otra manera hemos hecho de la iglesia nuestra propiedad, siendo que fue diseñada por Dios y Él es su único dueño y Señor. Y para avalar esta afirmación me puse a investigar por internet y he descubierto que hay más de 33.000 denominaciones cristianas. Esto sin contar las congregaciones pequeñas e independientes con menos de 100 miembros. Esto nos da un promedio en estos últimos 2000 años de 2 nuevas denominaciones, 2 nuevas iglesias por cada semana. Es una locura. Todas las divisiones surgieron por diferencia de opinión, por diferencia de interpretación de la palabra de Dios, por las formas, por los gustos. Y la iglesia poco a poco, especialmente en estos últimos años, se ha transformado en una mezcla entre lo humano y lo divino, donde las opiniones, en donde mis gustos, en donde mis preferencias, en lo que yo entiendo que es Dios, me hace que yo pueda estar en una denominación diferente. Poco a poco el ser humano ha tratado de explicar a Dios. Ha hecho un Dios a su medida, a gusto y piacere, como se dice allí en la calle. Un Dios explicable, un Dios que está a mi servicio para lo que yo necesite, especialmente para apagar todos los incendios que los mismos humanos cometemos. John Piper, este conocido predicador bautista, dice que hoy en día se predica más que nunca una fe falsa que lo único que pretende es hacer escapar a las personas del infierno, mientras que la fe genuina, la fe real, la fe verdadera es amor, es pasión, es anhelo por Cristo. En el tiempo de Jesús, justamente esto es lo que estaba sucediendo. Dice el texto de Marcos que Jesús inicia su ministerio diciendo: arrepentíos. Esto me indica claramente que algo estaba mal, ya que arrepentirse significa dar la vuelta, cambiar el rumbo, cambiar la dirección hacia donde iba. Esto
me dice claramente que hasta ese momento los líderes, los religiosos, los escribas, los fariseos y aún los sacerdotes de la nación de Israel algo habían hecho mal y estaban llevando a la nación, a su pueblo, a las personas que escuchaban, a un lugar incorrecto. Ellos estaban siguiendo a un Dios incorrecto. Y Jesús viene, les patea el tablero y todo tenía que comenzar de vuelta. Es que Dios no tenía nada que ver con una religión. Dios tenía que ver y nos habla claramente de una relación con Él. Él le dice, el reino de Dios se ha acercado. Crean en el Evangelio. Y justamente creo y estoy convencido que esta afirmación es algo que hemos enseñado mal en estos últimos años. Y lo que más división ha producido también dentro del cristianismo. El Evangelio, el reino de Dios, no son palabras. No es una lista de cosas que tenemos que cumplir o una forma de comportarme o una forma de hacer nuestras reuniones o una forma de hacer nuestros cultos de adoración. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio es una persona. El Evangelio es una naturaleza. El Evangelio es Jesús. Si el Evangelio significa buena noticia, esto me indica que Jesús es la buena noticia. En los tiempos antiguos, los que tenían la responsabilidad de comunicar y de enseñar la voluntad de Dios se transformaron en intérpretes de la verdad en vez de ser comunicadores de la verdad. Ellos se transformaron en dueños de la verdad en vez de ser esclavos de verdad, obedientes a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios. Es Dios contándonos lo que hay en su corazón. Y Jesús justamente viene a ser la voluntad de Dios encarnada. Quiero explicar esto un poco más. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Pero Él nunca dejó de comunicarse. Él nunca quiso estar ausente o lejano en su pueblo. Entonces Él enviaba emisarios, mandaba a sus siervos los profetas para comunicar lo que era su voluntad, lo que anhelaba su corazón para con su pueblo. Él vez tras vez comunicaba su propósito y lo que esperaba de ellos como nación. Por ejemplo, una vez le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, les voy a bendecir, voy a hacer una gran nación de ustedes para que sean de bendición para otros. Pero ¿qué había sucedido? El problema era cuando él revelaba su palabra y el pueblo interpretaba lo que él decía, o mejor dicho, elegía qué tomar y qué desechar. Entonces Dios enviaba el favor sobre su pueblo Israel y ellos se transformaron o creyeron que eran los privilegiados, los únicos, y en vez de ser bendición para las otras naciones, se cerraron y se volvieron exclusivistas. Fíjense, mucho más adelante, Salomón construye un templo a Dios, a Jehová, un gran templo magnífico. Y él hace una oración de entrega, de dedicación de ese templo. Y él dice allí, todos los israelitas y todos los extranjeros que vinieran a esta casa o simplemente cuando oraran, miraran hacia este lugar, que Dios pueda escuchar y pueda responder la oración. Segunda Crónicas capítulo 6 nos relata así. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado.
Qué buena oración la de Salomón. El interés de que todas las naciones de la tierra realmente puedan conocer a Dios y puedan acercarse a Él y puedan clamar a Él. Pero cuando Jesús llega, nada que ver la situación. El templo se había convertido en un lugar exclusivo. Es más, tenía recámaras, tenía lugares apartados, lugares VIP, podríamos llamarlo hoy, aún para los propios israelitas. Allí cerca del altar, lo más adelante donde estaba el lugar santísimo, allí solamente estaban los primeros, los especiales, los más santos, los más puros. Después de ellos había una gran pared en donde separaba y ahí podían estar los hombres. Y más allá de los hombres, detrás de otra pared, estaban las mujeres. Y más atrás aún, prácticamente en el patio, estaban los extranjeros. Ellos se habían vuelto exclusivistas, individualistas. Ellos se creían los únicos capaces de recibir la bendición de Dios. Ellos se habían hecho dueños de Dios. Y esa nunca fue la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús vino aquel día y entró en el templo y vio una gran cantidad de mercaderes que vendían los animales, que cambiaban el dinero en forma injusta, Jesús se enoja y dice que hace un látigo y empieza a echar a todos y dice a los gritos: han transformado mi casa de oración en cueva de ladrones. Es que cualquier extranjero o a un israelita que llegaba allí con su animal para el sacrificio, ellos miraban, analizaban y decían: no, este no está apto, este animal está fallido. Entonces le vendían otro y vaya a saber a qué precio, ¿no? Imagínense aquel que venía un poquito más de lejos, el extranjero, que no podía traer un animal. Entonces traían sus monedas y venían allí hasta el patio del templo y cambiaban sus monedas. Y ellos le decían: bueno, usted no puede adorar a Dios con la moneda que usted trae. Acá hay una moneda especial de este lugar. Y vamos a suponer que era dólares. Entonces, si usted solamente puede adorar con dólares. Así que, bueno, voy a cambiar el dinero, voy a cambiar mi moneda. ¿A cuánto está la cotización? A 150. No, ¿cómo puede ser? Si el oficial ahí yo leí en el cartel decía a 68, a 70. Ah, no, si usted no quiere adorar a Dios, ese es su problema. Esto es lo que nosotros hacemos aquí. Por eso Jesús se enoja tanto y echa a los cambistas, echa la mesa de ellos y saca todo de ese lugar, porque ellos habían hecho del culto de adoración a Dios, de aquellas personas que venían a buscar a Dios, un gran negocio. Hasta que un día Dios dijo: basta, ya no voy a permitir que mi pueblo simplemente esté interpretando cuál es mi voluntad. Y dice que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces un día el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora las cosas cambiaban de una vez y para siempre. Ya no hacía falta que nadie explique la voluntad del Padre. Ahora lo estaban viendo. Caminaba por las calles de Galilea, caminaba por las calles de Jerusalén. La persona de Jesús superaba cualquier interpretación, cualquier explicación. Y eso es justamente lo que nos explica el libro de Hebreos, cuando dice: en el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. El Hijo muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Nos limpió de nuestros pecados
y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. De esta manera se cumplía también la profecía de Jeremías 31 que dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ya ahora no necesitaba intérprete de la palabra de Dios. Ahora Jesús estaba en medio de ellos, solamente tenían que escucharle a Él y seguirle a Él. Cierto día, nos dice Marcos capítulo 9, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó, se transfiguró, dice otra versión, y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podía lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Y Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Moisés representaba la ley. Elías estaba representando a los profetas de Israel. Ellos representaban a los voceros de Dios en toda la antigüedad. Aquellos hombres y mujeres que daban a conocer la voluntad de Dios a su pueblo. Pero ahora Dios, el Padre, desde aquella nube, desde el cielo, le estaba diciendo a los discípulos: desde aquí en adelante ya no es más la ley, ya no van más las profecías, ahora síganlo a Él, escúchenle a Él, porque Él es el Verbo hecho carne. Jesús no vino a anunciar el Evangelio, Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es la palabra de Dios hecha carne, Él es la voluntad de Dios visible. Por eso su predicación era: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En aquel tiempo había una iglesia que le explicaba la ley, la palabra de Dios a la gente, a todo el pueblo. Y aquellos maestros, líderes religiosos, era gente realmente entrenada. Los fariseos podían recitar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria a los 12 años. 7 veces al día oraban. Y se reunían en el templo para buscar la presencia de Dios 3 veces al día. Mejor que cualquiera de nosotros. Estricto en cumplir la ley y las costumbres de la religión judía. La gente los admiraba. Todos querían ser como ellos. Todos querían estar cerca de ellos. Ellos le explicaban la voluntad de Dios a la nación. Ellos le hablaban del Mesías. Ellos le hablaban de Emmanuel, Dios con nosotros, que pronto vendrían. Ellos podían decirte con exactitud cada profecía que había en la Biblia acerca de Jesús que iba a venir. Pero cuando vino Jesús, cuando vieron a Jesús en las calles de Jerusalén, que era la palabra de Dios encarnada, dice que no lo conocieron, no lo recibieron, lo rechazaron, lo persiguieron y lo enviaron a la cruz. A tal punto era tan distinto lo que ellos interpretaban de la palabra de Dios, que cuando vieron al verdadero, cuando vieron a Dios con nosotros, pensaron que era su enemigo. En un momento, en un día, Jesús
les dice, está allí escrito en Juan capítulo 8, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ellos conocían la palabra. Ellos podían recitarte versículos de memoria, el que lo pidas. Pero tenía un problema. Ellos se habían convertido en intérpretes de la palabra. Ellos hicieron un Dios a su medida, lógico, que ellos podían explicar según entraba en su propia mente. Por eso cuando vino Jesús no le conocieron. Juan capítulo 1 versículo 10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. La iglesia del presente puede caer en el mismo error, si es que ya no caímos, cuando construimos iglesia a nuestra medida. Porque creemos que Dios quiere esto o quiere lo otro, que Él responde a nuestras expectativas, a nuestro deseo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Entonces nos creemos incluso con el derecho de elegir las canciones que a mí me gusta, el ritmo que a mí me gusta, el horario que me es más conveniente, que me queda cómodo, el predicador que me cae bien. Y cuando termina el servicio de adoración, incluso nos creemos con el derecho de evaluar cómo fue. Hoy no me gustó, hoy me gustó, hoy estuvo muy largo, hoy muy corto, hoy más o menos. Y se supone que el culto es para Dios, no es para nosotros. Tendríamos que preguntarnos si a Él le gustó lo que hicimos en nuestra reunión. Me acuerdo que en un tiempo con amigos, con pastores, nos reunimos muchas noches estudiando un libro muy leído en el ámbito evangélico, donde investigamos y buscamos ser la iglesia que le guste a la gente, que atraiga a la gente, que se enamore del lugar, de la música, de nuestra actitud y decidan permanecer con nosotros. Qué equivocado que estábamos. Realmente hemos dado vuelta el evangelio. Hablamos y predicamos de un Dios que está a nuestro servicio, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Solamente hay que saber frotar en la forma correcta la lámpara, entonces sale el genio allí, se presenta delante de nosotros y te dice, amo, aquí estoy a tu servicio. Tus deseos son órdenes para mí. Pero la verdad es que Dios no es para nosotros, sino que nosotros somos para Dios. Hicimos que la gente se enamore del ministerio, de nuestros eventos, de nuestros congresos, de nuestros templos. Y una vez que la gente mire todo lo que había allí, se enamore de ese lugar. Y no que se enamore de Jesús y que mire a Jesús y que le siga a Él. Hemos hecho de la frase de mercadotecnia, el cliente siempre tiene la razón, nuestra frase preferida en las iglesias. Entonces nos esforzamos y hacemos todos los cambios necesarios para darle a la gente todo lo que ellos pidan. Hay que decir, hay que hablar, hay que predicar lo que ellos quieren oír. Que nada, por favor, los ofenda. No sea que se vayan a otro lugar. Cantemos canciones fáciles, con ritmo pegadizo y que no tenga palabras que sean complicadas o difíciles o chocantes como sacrificio, morir, renunciar o santidad misma. Es por eso que coincido con mi amigo y creo que tenemos que devolverle la iglesia a Dios ahora, en el presente. Cuando todo esto pase, podemos comenzar ahora ya. Tenemos que ser la iglesia que Él siempre quiso. Que en el futuro Dios nos encuentre siendo la iglesia que Él nos soñó. La pregunta ahora sería, ¿y cuál es esa iglesia? Una iglesia que sea la imagen de Cristo. Que cuando la gente mire a la iglesia, o lo mire a usted, o me mire a mí, realmente pueda verle a Él. Que la iglesia sea una manifestación de la naturaleza de Dios.
Si Dios ama a la gente, la iglesia debe amar a la gente. Si Dios es capaz de ayudar a aquel que está caído, a aquel que incluso no merece ser perdonado o que no merece nuestra ayuda, pero que allí esté la iglesia, porque es lo que Jesús haría también. Un día mandaron a apresar a Jesús. Me gusta este relato. Y ellos fueron y escucharon a Jesús, los alguaciles, y volvieron sin Jesús. Juan nos cuenta así, Juan capítulo 7, 45 y 46. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué habían escuchado de Jesús? ¿Qué Jesús decía? Decía tales cosas como, yo soy el camino. Él nunca decía, yo le voy a mostrar el camino, o yo vine para decirle hacia dónde ir. Él decía, yo soy el camino. Él decía, yo soy la verdad. Él no le dijo, yo le voy a decir la verdad. Él decía, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y a Marta y a María le dijo cuando Lázaro estaba aún en la tumba, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La diferencia es sustancial, porque nos habla claramente que Dios no está interesado en mostrando lo que Él hace, sino lo que Él es. Ahora la pregunta podría ser, ¿y qué Él es? Él es el reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Él es el Rey, Él es el Señor, y lo que más anhela es tu corazón. Él no vino a buscar tu servicio. Él no vino a buscar que vos hagas cosas por Él. Él vino a buscarte a vos. Y lo que más anhela es que vos puedas rendirte a Él. Entonces allí Él producirá a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Me entienden? El Evangelio no se trata de lo que hacemos o de lo que decimos, sino de quiénes somos, porque de eso depende todo lo que hacemos y lo que decimos. Un pez no tiene que ir al club a aprender a nadar. Él nada porque es un pez, es su naturaleza. Un pájaro no tiene que ir al aeroclub para aprender a volar. Él vuela porque es su naturaleza. Él fue creado para volar. La Biblia no es un manual para la vida. La Biblia me revela la persona de Jesucristo. Y si Cristo no se me revela, entonces sí pasa a ser un manual que me permite vivir como un cristiano, hablar como un cristiano, predicar como un cristiano, servir como un cristiano, pero la realidad es que estoy muerto porque la vida está en el Hijo. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo estoy en el Verbo encarnado, entonces hago todo lo que escucho a Él decir que tengo que hacer. Me comporto como Él se comportaría, porque ahora estoy en Cristo. Esta semana me llegó una poesía cuyo título era "Y si no volvemos", hablaba de la cuarentena, hablaba del COVID-19. Como todo el mundo está hablando, y cuando volvamos, ¿qué vamos a hacer? Esta poesía dice, ¿qué pasa si no volvemos? Y me hizo reflexionar, y me hizo pensar sobre varias cosas que me lo anoté en un papel para seguir pensándolo, y te quiero compartir. Y puse, ¿y si no volvemos a ser lo que éramos? ¿Y si no volvemos a nuestras muchas horas de trabajo, descuidando así a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos? ¿Y si no volvemos a valorar tanto el tener, el almacenar y empezamos a dar? ¿Y si no volvemos a nuestros cultos normales y empezamos a hacer iglesias en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, en nuestros barrios? Entonces, en vez de tener una iglesia, tenemos miles de iglesias distribuidas en toda la ciudad.
Y si no volvemos a nuestros edificios mal llamados iglesias, entendiendo que el edificio no es iglesia, sino que es cada persona, cada rostro que llega allí a estar con nosotros semana tras semana. Y si dejamos de adorar la adoración, los talentos y a los talentosos, y si no volvemos a nuestra normalidad, entre comillas, no como lo hicimos hasta el día de hoy, porque después de todo Jesús dijo, arrepentíos, porque algunas cosas estuvimos haciendo mal. Por eso le pido a Dios que cuando todo esto se termine, ya no seamos como antes. Que seamos una iglesia como la que Él diseñó, como la que Él soñó. Dios te bendiga. Espero que puedas seguir reflexionando en esta palabra y que tengas una buena semana. Nos vemos el próximo domingo.